Hola a todos, familiares, colegas y amigos de Red de Atención a la Neurodiversidad. Bienvenidos a un nuevo programa de InfoRed. En el caso de la actividad de hoy, vamos a hablar de la evaluación diagnóstica. Previamente hemos explicado que nuestros servicios están divididos en dos grandes ámbitos, los de evaluación y los servicios específicos de intervención, y justamente que los servicios de evaluación están subdivididos en tres tipos, ¿verdad? Hay una consulta de valoración inicial, es una consulta única que se tiene una sola vez donde se establecen de cierta forma las características generales de la persona que vamos a atender, sus necesidades, y se propone a la familia una estrategia para la evaluación. Hay un video específico que explica todas las características y valores de la consulta de valoración inicial. Y a partir de la consulta de valoración inicial se pueden establecer dos tipos o dos modelos de evaluaciones que además están muy relacionados entre sí, ¿no? Una evaluación diagnóstica clínica que se encarga sobre todo de ponerle nombre al problema, es la que se refiere a ponerle o a establecer cuál es la entidad que identifica la situación de una persona que asiste a nuestra consulta, y una evaluación funcional y de habilidades, que lo que pretende es justamente describir de cierta forma el perfil de características que tiene esta persona que estamos atendiendo para en base a ello poder determinar un modelo de tratamiento. O sea, dicho de otra forma, la evaluación diagnóstica clínica podría terminar o podría concluir diciendo que la persona tiene un trastorno del espectro del autismo, que tiene un trastorno por déficit de atención, pero esa definición de la entidad no te dice específicamente cómo trabajar o cómo intervenir con la persona. Te da un parámetro general, pero solo la evaluación funcional y de habilidades te permite realmente saber cuáles son los objetivos que debes programar con esta persona, ¿no? Y les explicábamos nosotros que nuestros servicios de intervención evidentemente dependen mucho de estos programas de evaluación y que se van a basar en modelos de atención temprana, en intervención neuropsicológica, en servicios de apoyo a la inclusión educativa o de desarrollo de habilidades sociales e incluso de transición o de preparación para la vida adulta. La implementación de cada uno de estos servicios depende exclusivamente y definitivamente de una buena evaluación diagnóstica clínica y también de una buena evaluación funcional y de habilidades. Pero el día de hoy estamos hablando justamente de nuestra evaluación diagnóstica clínica. La evaluación diagnóstica clínica está basada justamente en establecer, a partir de la aplicación de un grupo de herramientas y de protocolos específicos que además deben estar bien descritos, ojalá y puedan consultar en nuestra biblioteca para que puedan leer las guías de buenas prácticas en diagnóstico, por ejemplo, guía de buenas prácticas en diagnóstico de autismo, guía de buenas prácticas en diagnóstico del trastorno por déficit de atención. Es una guía que te dice paso a paso qué se debe hacer primero, qué se debe hacer después, qué se debe hacer después para poder llegar al diagnóstico. Hay familiares y hay profesionales que de pronto asumen que un diagnóstico de este tipo se puede hacer o basados en una prueba biológica, lo cual evidentemente no es correcto. No existe una prueba biológica como el electro o la tomografía que te pueda decir si un alumno tiene o no tiene un trastorno del espectro del autismo. Eso realmente no está validado y no existe hasta el momento un marcador biológico específico para ninguna de estas condiciones, ¿no? Y los protocolos de buenas prácticas justamente te van a ir dando esos pasos, ¿no? Para poderlo establecer. Ahora bien, ¿de qué se trata realmente la evaluación diagnóstica? La evaluación diagnóstica debe ser además complementaria con la evaluación funcional porque implica aplicar protocolos diagnósticos especializados para la detección, descripción y establecimiento de criterios diagnósticos de alteraciones del neurodesarrollo. En nuestro caso, en nuestra institución, nosotros contamos con protocolos, con pruebas de diagnóstico específicamente para la discapacidad intelectual y el retardo global del desarrollo, para el trastorno por déficit de atención, para los trastornos de comunicación y lenguaje, para los trastornos del espectro del autismo, para los trastornos del aprendizaje, para los trastornos de las habilidades motoras o el desarrollo motor, para los trastornos de la conducta, para las alteraciones emocionales, para los trastornos de integración sensorial. Lo importante en todo este background es entender que cuando un especialista, muchas veces el neuropediatra, por ejemplo, o el psiquiatra o incluso a veces el pediatra propiamente revisa a un niño, establece algo que se llama hipótesis diagnóstica. ¿Sí? La hipótesis diagnóstica es la que te dice el neuropediatra cuando te dice, yo creo que tu hijo tiene un trastorno del espectro del autismo o un trastorno por déficit de atención. Eso no es una conclusión diagnóstica, ¿de acuerdo? La conclusión diagnóstica es la que tú estableces una vez que ocupas y aplicas un grupo de protocolos específicos de pruebas que van desde, obviamente, la historia clínica, la observación y luego la aplicación del protocolo clínico y del protocolo complementario. Muchos de ustedes probablemente ya estén relacionados, por ejemplo, cuando hablamos
hablamos en el campo del autismo, mucha gente habla de pruebas como la A2, como la ADI, por ejemplo, que son la escala de observación y la entrevista diagnóstica para el autismo. Estas pruebas son básicas para poder decir que un alumno tiene autismo o que tiene TEA. O sea, haber observado a un niño durante una consulta de una hora y media o 30 minutos, no te da la certeza científica de que realmente tenga autismo. Te da la certeza de una sospecha para una entidad y una sospecha que luego debe ser corroborada a través de la evaluación. Se ha dicho desde esta perspectiva, es imprescindible que las familias entiendan que para poder confirmar un diagnóstico clínico, ponerle nombre a un problema. En el caso de sus hijos, evidentemente es necesario aplicar un protocolo diagnóstico específico y pruebas diagnósticas específicas. O sea, cada una de las pruebas que ustedes están viendo acá en la derecha de esta imagen, justamente son pruebas como las escalas de Conners que sirven para el diagnóstico del trastorno por déficit de atención, o la DSTJ, que es una prueba que sirve para el diagnóstico de los trastornos del aprendizaje, o la TDAH5, o la A2, por ejemplo, la Vanetta, que es también para trastornos del aprendizaje. Y así cada una de las entidades que se pueden diagnosticar de acuerdo al manual tienen evidentemente un grupo de protocolos o de pruebas específicas a aplicar para poder establecer si se cumplen o no se cumplen los criterios para ese diagnóstico, ¿verdad? La cantidad de sesiones, que son preguntas que muchas veces nos hacen también los familiares, que se deben ocupar para poder cumplimentar uno de estos diagnósticos, depende mucho del protocolo, depende de la cantidad de pruebas que decidamos y propongamos aplicar y depende también mucho del comportamiento del alumno, de las características que tenga, de qué tan fluida puede ser la interacción con él, ¿no? La intención no solamente es establecer un diagnóstico, muchas veces también es descartarlo. No siempre hacemos un protocolo de evaluación clínica para saber si el niño tiene TEA, sino también a veces para saber si el niño tiene TEA y a la misma vez descartar la presencia de una discapacidad intelectual o de un retraso cognitivo que muchas veces también puede estar asociado en estos casos, ¿no? Siempre se debe realizar a solicitud de los padres. Son los padres quienes deben decirle al especialista, yo quiero saber cómo se llama la situación, la condición o el problema que tiene mi hijo. Si los padres no hacen esa solicitud, evidentemente no hay razón para poner o utilizar etiquetas de este tipo, ¿no? En nuestras sedes, en nuestras oficinas de red, siempre debe estar acompañado el niño de un familiar durante los procesos de evaluación. Es importante que la familia vea el comportamiento del niño, que observe y que colabore con los especialistas en la realización de estos protocolos evaluativos. La función del protocolo de evaluación diagnóstica es específicamente científica y descriptiva. Tiene mucho menos valor a los efectos de la intervención, porque tú puedes hoy diagnosticar a 5 niños con TEA y definitivamente no puedes tratar a los 5 niños con TEA con los mismos procedimientos, procesos, objetivos o herramientas de intervención. Significa que cada uno es diferente del otro y esas diferencias solo salen no en la evaluación clínica, sino en la evaluación funcional, de la que hablamos en otro video que ustedes también podrán consultar dentro de nuestra página o de nuestro canal, ¿verdad? La evaluación clínica o la evaluación diagnóstica obviamente puede responder también a la solicitud de especialistas externos, no solamente a la solicitud de los padres. Y es importante que la familia esté consciente de que siempre, siempre debe entregarse un informe que incluya qué protocolos o pruebas se aplicaron, qué resultados obtuvieron y un documento de discusión diagnóstica donde se aclaren cada uno. O sea, un diagnóstico, por ejemplo, de autismo no se hace con la idea de que tú digas, oye, le apliqué la A2, le dio 14 puntos, eso sobrepasa el punto de corte, tiene autismo. No, cuando tú haces un diagnóstico de autismo, tú tienes que tomar cada uno de los indicadores que aparecen en el manual diagnóstico y explicar cómo el niño cumple cada uno de esos indicadores. La A2 es una prueba que usas para obtener información que corrobore o que te permita describir a esos indicadores que aparecen en el diagnóstico. Si ven, una prueba no hace un diagnóstico, ¿de acuerdo? Eso es importante que la familia y los profesionales lo tengamos claro. Y el diagnóstico realmente se debe basar en el manual diagnóstico, no se debe basar en el resultado de una o de dos pruebas. Los resultados de las pruebas se usan para corroborar la información que debe aparecer en el manual diagnóstico. Esto es todo sobre nuestra evaluación clínica, nuestra evaluación diagnóstica. Esperamos que este video haya sido de utilidad para ustedes, que puedan usar esta información y por favor no duden en comunicarse si tienen alguna duda. Para eso dejamos siempre nuestras redes sociales abiertas para que puedan ustedes suscribirse y evidentemente también seguirnos y estar en comunicación permanente con nosotros. Muchas gracias.